Bueno, de hecho, el espíritu del movimiento antiglobalización sigue presente hoy en día en múltiples movimientos sociales y, de hecho, las resistencias contra la crisis están integradas por muchos colectivos que participaron activamente en el movimiento antiglobalización. Lo que sí es cierto es que este movimiento ha ido evolucionando con el tiempo. Y inicialmente pues, el movimiento apareció a la luz pública a partir de las movilizaciones contra la OMC en Seattle en el año 99, tomando como eje central de su protesta la crítica al modelo de globalización neoliberal, capitalista, con nuevas formas de acción, la acción directa no violenta, y tuvieron un impacto público, mediático, social muy importante, ¿no? Y de hecho marcaron a una nueva generación militante que se radicalizó en el marco de este movimiento de movimientos. Esta experiencia fue evolucionando con el tiempo, fue muy masiva a principios de los años 2000, a raíz de la guerra global permanente cambió su eje de crítica de la globalización neoliberal a la guerra, ¿no? Y en concreto a la guerra en Afganistán y a la guerra en Irak, y somos conscientes de las potencialidades del movimiento antiguerra, que de hecho movilizó a millones de personas en todo el mundo, y hoy estas críticas del movimiento antiglobalización, del movimiento antiguerra, pienso que en el marco de la crisis sistémica actual tienen más actualidad que nunca, y de hecho la crisis ha dado la razón al movimiento antiglobalización, porque hemos visto que el sistema capitalista actual es del todo incompatible con las necesidades de las personas y el respeto al medio ambiente, y eso que venía reivindicando el movimiento antiglobalización, de que el sistema era incompatible con la vida, con la naturaleza, se ha demostrado una realidad con el fracaso del sistema, de la crisis económica actual, ecológica, climática, alimentaria. Por lo tanto, hoy podemos decir que la crisis ha dado la razón a este movimiento de movimientos, y por lo tanto sus demandas son más de actualidad que nunca en este momento. Por un lado, yo creo que hoy más que nunca ser anticapitalista sería mucho más obvio que ser procapitalista y prosistema, y pienso que hoy en día quien se tendría que justificar son aquellos que han promovido unas políticas que nos han llevado a esta crisis sin precedentes. Hoy en día estamos en una de las grandes crisis de la historia, comparable al crack del 29, y por lo tanto quien se tendría que justificar por sus políticas son aquellos que nos han conducido a esta crisis, y por lo tanto ser anticapitalista hoy se plantea como una necesidad imperante a nivel moral, a nivel estratégico, ¿no? Esto por un lado, pero evidentemente en nuestra práctica cotidiana nos encontramos con los límites que nos plantea el sistema capitalista, y desde este punto de vista cuando intentamos plantear otras maneras de hacer política o otras prácticas cotidianas, pues nos topamos con la realidad. Pero yo creo que se trata, por un lado, de ir planteando alternativas al sistema actual, alternativas que pueden pasar desde un consumo crítico, desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva ecologista. Podemos plantear cambios en nuestra vida cotidiana, y esto nos aporta coherencia, nos aporta también plantear que es posible, ¿no?, otra manera de hacer las cosas, pero del mismo modo yo creo que es fundamental ver que solo a partir de cambios individuales no vamos a generar cambios estructurales, cambios globales, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que esta práctica cotidiana a partir de la cual intentamos cambiar las cosas tiene que ir vinculada con una acción política colectiva, con una perspectiva global, con esta perspectiva anticapitalista y esta vinculación y coordinación de las resistencias para plantear otro mundo, otra realidad, ¿no? Por lo tanto yo creo que se trata de buscar alternativas en lo cotidiano, pero no limitarnos a esto, y también ir mucho más allá y plantear un cambio global de sistema, que de hecho no hay una receta única ni escrita de cómo vamos a cambiar el sistema, pero todos y todas tenemos muy claro que hoy en día es más necesario que nunca avanzar hacia otro modelo de sociedad, ¿no?, y que es una urgencia imperante en un contexto de crisis como el actual. Yo pienso que en el contexto actual de crisis la huelga general de 29 de septiembre significó un cierto punto de inflexión y marcó un antes y un después, porque venía de un contexto de una movilización social muy baja y muy fragmentada, y la huelga general planteó la capacidad de los movimientos sociales de salir a la calle, ¿no?, de parar el Estado, la producción, ¿no?, y fue un cierto éxito la huelga general, sobre todo en relación a las expectativas que había, y también a la campaña mediática institucional que había por parte de los poderes fácticos de intentar desacreditar a los sindicatos, etcétera, etcétera. El problema que hoy yo creo es que nos encontramos en que las direcciones de los grandes sindicatos han claudicado frente a la patronal y las élites políticas, y a veces están más interesados en conseguir determinados pactos sociales, ¿no?,
que en ser una válvula de movilización. Yo creo que después de la huelga general del 29 de septiembre tendríamos que seguir la estela de los compañeros franceses que han llevado a cabo una huelga general tras otra, porque nos encontremos en la disyuntiva que por un lado las políticas neoliberales se intensifican, cada vez las reformas aumentan, pero son reformas en sentido regresivo, reforma laboral, reforma de las pensiones, y la capacidad de movilización es muy débil. Y en un contexto actual de una agresión tan importante de lo que son la vulneración de los derechos sociales, laborales, los grandes sindicatos tendrían que estar al frente de esta movilización, y nos encontramos que las direcciones sindicales no están a la altura de las circunstancias, y desde este punto de vista yo creo que es fundamental, por un lado, construir un movimiento sindical combativo que plante cara a las políticas neoliberales que se están llevando a cabo, y que este debe aliarse con otros sectores sociales, feministas, ecologistas, campesinos, etcétera, etcétera, para generar unas resistencias a la altura de las circunstancias actuales. Sí, y yo creo por un lado que una perspectiva hoy en día anticapitalista es obvia. Se han demostrado claramente los límites de este sistema que nos ha conducido a una crisis climática, ecológica, social, de los cuidados, financiera, sin precedentes, y por lo tanto hoy en día ser anticapitalista creo que es un imperativo moral frente al callejón sin salida al que nos está conduciendo el actual sistema, pero evidentemente si no hay una salida ecologista y feminista de la crisis no tendremos éxito. Las mujeres somos uno de los actores que más estamos sufriendo la actual crisis económica. Hoy en día los sitios de trabajo más precarios, más flexibles, los tenemos las mujeres. La diferencia entre el salario medio de un hombre y de una mujer es del 30% a favor del hombre. Por lo tanto, nosotros estamos cargando sobre nuestras espaldas como mujeres la crisis del estado del bienestar, y los recortes se están llevando a cabo. Y por lo tanto, una perspectiva feminista de salida a la crisis es fundamental, así como una perspectiva ecologista y climática, y una que tenga en cuenta, ¿no?, los derechos de la naturaleza, de la tierra. Hoy en día la lucha anticapitalista y ecologista tienen que ir estrechamente unidos, porque la única manera de dar una salida ecologista a este sistema es cuestionando las políticas capitalistas del actual modelo de producción, distribución y consumo. Si no cuestionamos este elemento central, ¿no?, del sistema capitalista, no vamos a poder avanzar hacia un modelo que tenga en cuenta el clima, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado, los ecologistas no puedan ver a los sindicalistas como su enemigo, ¿no?, en el sentido de querer cerrar los puestos de trabajo en una fábrica automovilística, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber una alianza de luchas, y tiene que haber una reconversión del modelo productivo actual teniendo en cuenta los derechos laborales y de los trabajadores, y del mismo modo el movimiento sindical no puede ver a los ecologistas como su enemigo, ¿no? Yo creo que tiene que haber una coordinación de estas luchas y unas alianzas frente a las agresiones del sistema. Y ha habido una criminalización tachando estos movimientos alternativos de movimientos antisistema. El problema no es la palabra antisistema en sí a nivel de contenido, sino de las connotaciones negativas que esta palabra se le da para desacreditar estos movimientos sociales. Yo creo que hoy en día ser antisistema o ser anticapitalista pues es evidente, porque la lógica del sistema actual nos ha conducido a esta crisis múltiple sin precedentes, ¿no? El problema es la criminalización que se ha hecho de estos movimientos sociales, los intentos de cerrar páginas web alternativas como Causa en la Red o Indymedia por parte incluso de partidos políticos que se llaman de izquierdas, ¿no? Assumpta Escarp en el Ayuntamiento de Barcelona pidió el cierre de estas páginas web. Estamos viendo la represión que está habiendo con el portal informativo Wikileaks, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay una cierta voluntad de descrédito y de cooptación de estos movimientos sociales, ¿no? Y nosotros tenemos que reivindicar que nosotros tenemos propuestas alternativas, propuestas en positivo, lo hemos visto en múltiples foros sociales, exigimos pues la abolición de la deuda externa, una deuda ecológica, social, histórica respecto a los países del sur, planteamos la alternativa de la soberanía alimentaria, tenemos alternativas. Hoy en día quien es violento es este sistema actual, generador de guerras, generador de hambre, generador de muertes por enfermedades curables. Esta es la violencia del sistema, esta violencia estructural, ¿no? Y desde los movimientos sociales lo que hacemos es plantear alternativas a un sistema que se ha visualizado que es incompatible con la vida y con la tierra.